Bueno, y quiero animarlos una vez más a que le pidan a Dios que les ayude en los días subsiguientes hasta terminar nuestra serie de charlas. Saludamos a nuestros amigos que nos miran por internet también. Deseamos las bendiciones de Dios para ellos y ojalá que el Señor pueda estar con nosotros en nuestro estudio esta noche. Vamos a hablar con Dios, vamos a pedirle que Él nos asista y nos bendiga. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, buscamos tu rostro en esta noche una vez más. Te damos gracias porque nos cuidaste hoy y porque pudimos tener este tiempo para venir aquí a estudiar tu palabra. Asístenos con la presencia de tu Espíritu. Él es el Maestro poderoso que tú dejaste para que nos convenza, para que nos enseñe y nos recuerde. Y gracias por estos hermanos hermosos que están aquí, por el tiempo que ellos dedican, por el interés que tienen de conocerte un poco más. Al abrir tu palabra esta noche, bendícenos como lo has hecho cada noche anteriormente y que podamos entender lo que quieres decirnos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el título de nuestro tema esta noche es Nada tiene en mí. Estas son palabras de Jesús hablando acerca del príncipe de este mundo, de Satanás. Al decir nada tiene en mí, lo que quiso decir es, él no tiene nada que ver conmigo, yo no tengo nada que ver con él. Él no tiene nada en mí. Él no logra convencerme. Yo no peco, yo no negocio con él. Eso es lo que quiere decir nada tiene en mí. Y de lo que vamos a hablar esta noche es de la vida sin pecado de Jesús. Ustedes recuerdan nuestro puente que mostramos cada noche. Allí está. Ya hemos hablado que Cristo es Dios. Anoche hablamos de la encarnación, el sublime misterio de amor que significó el hecho de que Dios se haya hecho hombre. Y esta noche vamos a hablar de cómo Él vivió sin pecado. Es decir, lo que pasó con Jesús desde que Él se hizo hombre hasta que murió, durante esos 33 años de vida que Él vivió aquí. La Biblia de pronto no dice demasiado, ustedes recuerdan, acerca de gran parte de la vida de Cristo. Desde que nació hasta que inició su ministerio público, cuando tenía 30 años, prácticamente el único incidente que la Biblia registra es la visita de Jesús con sus padres en la fiesta de la Pascua a Jerusalén, cuando teniendo 12 años lo encontraron hablando con los fariseos, discutiendo, contestando sus preguntas, ¿recuerdan? Y también el registro de Lucas 2:52 que dice que Jesús crecía, para referirse a su niñez, en estatura, físicamente, en sabiduría, mentalmente, y en gracia para con Dios y los hombres, o sea, crecimiento espiritual y social. O sea, Jesús crecía integralmente en su niñez. Ya en su preadolescencia, la edad en la que los judíos celebran el bar mitzvah, es del paso de la niñez a la adultez de todo niño judío. Lo encontramos en el templo y la Biblia no dice nada más que esos dos incidentes. Se concentra así en el ministerio de Cristo, en esos 3 años intensivos, según lo relatan los 3 evangelios sinópticos y el 4º evangelio de Juan. Y cuando llegamos a ese momento en que Jesús dijo, nada tiene en mí, refiriéndose a que él no tenía nada que ver con Satanás, eso resume todo el tema de esta noche. Jesús vivió una vida sin pecado y eso fue sencillamente lo que pasó desde que él nació hasta que murió. El profeta Isaías registra estas palabras en el capítulo 53, capítulo bien conocido por todos nosotros porque es un capítulo profético en el que se compara a Jesús con ¿qué animalito? Con el cordero. Interesante, ¿verdad? La comparación. ¿Cómo es un cordero, de paso? Es un animal manso, tranquilo, ¿verdad? No lo compara con un lobo ni con una hiena, ¿no es cierto? Con un cordero. Y aquí cuando inicia, antes de empezar a hablar de esos versículos más específicos que nosotros conocemos, que dice como cordero fue llevado al matadero, delante de sus tranquiladores enmudeció y no abrió su boca, etc. Antes de decir eso, dice en el versículo 2 que
no hay parecer en él ni hermosura, para referirse al aspecto físico de Cristo. Vamos a comenzar por ahí. No hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esa frase? No hay parecer en él ni hermosura. O sea, en otras palabras, Jesús no tenía atractivo físico. No era lo que se dice lindo. No era un carilindo, no hubiera ganado un premio por ser guapo, ¿no es cierto? Chulo, como le dicen ustedes, qué sé yo, no sé. Para que nosotros lo viéramos, pero que no lo deseáramos por su atractivo físico. Eso es lo que quiere decir. Que si Cristo iba a ejercer atracción, iba a ejercer un magnetismo con la gente, ese magnetismo, ese carisma que Jesús tuviera, fuera por su interior, por su carácter, por su poder espiritual. Cristo atraía a las personas. Es que Cristo era maravilloso. Cristo tenía un carácter dulce, era un hombre santo. Yo siempre digo que Cristo tendría una cara que decía sí. ¿Vieron que hay personas que tienen una cara que dice no? Ellos no dicen no todavía, no mueven la cabeza, ni dicen así, ni pronuncian la palabra no, pero tienen una cara que dice no. Y hay personas que tienen una cara que dice sí. ¿Verdad? Tú los ves y el brillo de sus ojos, la sonrisa, la disposición, te están diciendo sí. Sí te puedo ayudar, sí cuenta conmigo, sí quiero ser tu amigo, sí, lo que sea. Pero hay personas que dicen, no sé de qué se trata, pero me opongo. Y su cara ya está diciendo que no. Son esas personas serias, ariscas, que tú las ves así y tienes que darle 1.000.000 de vueltas para poder ganarles el corazón, para llegarles, para que te conozcan, para que lleguen a confiar en ti, porque son ariscas, como un animal no domado, ¿verdad? Desconfiadas, y tienen una cara que dice no, pero Jesús tenía una cara que decía sí, como la de Carlitos, por ejemplo. Y hay personas que, tristemente, y nosotros tenemos que tener cuidado con nuestra cara. O sea, no estoy hablando de la belleza física, porque hay cosas que tú no puedes hacer. Es decir, tú puedes operarte la nariz, hacerte una liposucción, qué sé yo, pero quiero decir, cuando digo tenemos que tener cuidado con nuestra cara, me refiero a tenemos que tener cuidado con nuestro interior, porque lo que nosotros tenemos en el interior se refleja en la cara, ¿verdad? Una vez, hablando de eso, me acordé ahora, no pensaba decir esto, pero una vez el presidente Abraham Lincoln, por quien yo tengo una tremenda admiración, fue un hombre tremendo, he leído libros acerca de él, necesitaba un miembro en su gabinete. Y le empezaron a hablar de una persona. Y el otro ministro o secretario privado que tenía allí le sugirió el nombre de una persona. Él dijo, no. ¿Pero por qué no? No me gusta su cara, dijo. ¿Pero y usted lo va a juzgar por su cara, dice? Entonces dijo, todo hombre es responsable de su cara después de los 40 años. Dijo una gran verdad. Porque repito, no estoy hablando de la forma de tu boca, de tu nariz, pero sí de tu mirada, de tu sonrisa, de lo que se ven a través de tus ojos, que son las ventanas del alma, como dijo alguien, ¿verdad? Tú puedes conocer a una persona a través de su mirada y de su cara. Si está bien serio, si tiene el ceño fruncido, si tiene un rictus de enojo en la boca, tú te das cuenta que esa persona o está pasando por una gran angustia, está lastimada, o está a la defensiva, es insegura, está herida, no sé, tú te das cuenta de eso. Díganme, y ahora les voy a preguntar a las damas, díganme si las damas a veces no han comentado, y yo como hombre también lo veo. Dice, no me gusta cómo me mira ese tipo, tiene una mirada sucia. ¿Qué significa eso? Que la mira de una manera que la incomoda, ¿no es cierto? Que es libidinoso. Entonces, ¿cómo decimos todo eso nosotros? Porque nos damos cuenta en la cara de las personas lo que hay adentro. Y si la persona es transparente, se le nota en la cara. Y si la persona está escondiendo cosas, también se le nota. Así que
Y yo creo que Jesús no era lemon face como algunos, ¿no es cierto? Algunos tienen cara de limón o cara de burro, ¿no es cierto? O sea, así, la trompa así, ¿no es cierto? Algunos son así, pero Jesús no. Yo estoy convencido que Jesús tenía una cara que decía así. Y les hago otra pregunta. ¿Por qué creen ustedes que la gente, bueno, no solo tanta gente, sino especialmente los niños seguían a Jesús? ¿Ustedes creen que los niños siguen a una persona amarga, hosca, que tiene cara de no? No. Si los niños seguían a Jesús, ese era un síntoma de qué clase de persona era Jesús. Entonces, está claro por lo que dice el texto que no era hermoso, no era guapo, para que la gente no se sintiera atraída a él por lo bonito que era. Tremendo esto. Esto nos está diciendo algo acerca de Jesús ya. Muy bien. Su apariencia no era distinta de la de los demás hombres. O sea, era una cara average, ¿no es cierto? Era una cara común. Tenía las mismas facciones de los otros seres humanos de raza judía, o sea, era un típico judío. Y los judíos, les voy a decir una cosa, no tienen rasgos bonitos. Los judíos no son lindos generalmente, pueden ser interesantes, pero son de nariz aguileña, suelen ser más bien de cara común, no son lindos. Los argentinos son lindos. Ese es un chiste. No se destacó por su belleza o su aspecto encantador. Y ahora yo voy a compartir con ustedes algo que ustedes nunca vieron, un secreto. Por $50 cada uno me van a dar por esto que les voy a mostrar ahora. Pero es algo que estoy seguro que ustedes nunca habían escuchado. Está muy bueno. Yo hace poco lo descubrí, me lo envió un pastor amigo que trabaja en el Centro White y es algo bien, bien interesante. Miren esta foto. Supuestamente, esta es la foto más parecida a cómo supuestamente era Jesús. Y les voy a decir por qué. Esto es interesante. Miren, el rostro de Cristo. ¿Cómo nos llegó este cuadro con el rostro de Cristo? Que para Elena de White era el que más se asemejaba a Jesús, según ella lo había visto en visión. O sea, Elena de White vio muchas veces al Señor Jesús en visión. Y ella dice que este retrato de Cristo es el que más se asemejaba al que ella había visto en visión. Y miren la historia. Este cuadro, la semejanza de Jesús, fue copiado de un grabado hecho en una esmeralda por orden de Tiberio César. Tiberio César era el emperador romano en la época en que Lucas escribió su evangelio. Dicha esmeralda pasó a ser parte del tesoro de Constantinopla y posteriormente el emperador de los turcos, Sultán Bajazid II, se la obsequió al Papa Inocente VIII, alrededor del 1492, como recompensa por su hermano, quien se encontraba entonces cautivo de los cristianos. La esmeralda desapareció probablemente con los saqueos de Roma en el 1527, pero el mismo perfil de Cristo aparece en las medallas papales como la del Papa Julius III. Así que aquella esmeralda que viene, la misma aparece en las medallas papales. Una copia de ese cuadro se encontraba en la casa de los Kellogg. Ustedes escucharon hablar de los Kellogg, era una familia de pioneros de nuestra iglesia. El doctor John Kellogg fue el inventor de los cornflakes. Yo he ido muchas veces porque vivo a unas 6-7 horas de Battle Creek, el lugar donde estaba la Review and Herald, donde estaba la Asociación General primero y todo eso. Es un lugar, es cuna de nuestros pioneros y de nuestra iglesia. Y Kellogg fue un inventor de un montón de aparatos para hacer ejercicios de rehabilitación, de hidroterapia y de todo eso. Elena White tiene una relación muy cercana con este hombre que después se rebeló y se fue por muchos años de la iglesia, pero cuando la sierva de Dios murió, él con lágrimas en los ojos dijo, ella fue una gran mujer. Y expresó palabras de elogio hacia ella, aunque mientras ella estaba viva la criticó porque no le gustó que ella le dijera cuál era su problema. By the way, muchas veces nosotros somos así, ¿verdad? Al que nos dice nuestro problema, no lo queremos. Y tal vez el que nos dice nuestro problema con cariño, si lo hace por nuestro bien, es mejor amigo que el que nos palmea la espalda y nos dice, hey, todo bien contigo, tú eres bellísimo, no tienes nada que cambiar, eres perfecto. Es mejor amigo el que te regaña y te dice, hey, estás fuera del huacal, estás mal, estás por mal camino.
Elena White hizo eso con Kellogg y al hombre no le gustó. Pero bueno, anecdóticamente solamente, porque lo que quiero decir es que ese cuadro estaba colgado en la casa de los Kellogg. Y miren, en 1935, Abby Kellogg Norton escribió que recordaba que cuando el pastor Jaime White y su esposa Elena visitaban a su familia entre 1878 y 1880, ella era solo una niña en esos años. Cuando recibían la visita de Elena de White, ella nunca dejaba de hacer algún comentario sobre el cuadro y su semejanza con el Salvador, pues para ella era lo más parecido a cualquier otra imagen que hubiese visto de Cristo, según se le había parecido en sus visiones. O sea que ella, cada vez que iba a la casa de los Kellogg y oía ese cuadro colgado, siempre hacía algún comentario en el sentido de que se parecía, que esa imagen de Cristo era la que más se parecía a la que ella había visto del Señor Jesús en visión. Y vuelvo atrás para mostrarle una vez más. ¿Ven que no es lindo? ¿Cuántas mujeres se enamorarían de ese hombre? A ver. Ah, son piqui ustedes, ¿eh? Pero sí se enamorarían por el carácter, ¿verdad? Porque nuestro Salvador es bellísimo, es dulce, ¿eh? Todo en él codiciable, como dice el libro de Cantar de los Cantares, ¿eh? El amado, la roca de los siglos, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, tantas cosas lindas que la Biblia dice de Jesús. Y Jesús era una bella persona. Tal vez no era carilindo, pero era una persona bellísima. Quisiéramos nosotros tener un 1% de lo que tenía Jesús de carácter. Muy bien, tenía necesidades corporales que satisfacer y cansancio físico que aliviar, como lo vimos anoche. Tenía hambre, tenía sed, se cansaba. O sea, estamos mostrando similitudes de Jesús con nosotros. Jesús se parecía mucho a nosotros. No era lindo, se cansaba, tenía necesidades corporales que satisfacer. Estuvo sujeto a las flaquezas y debilidades que nos rodean. Se expuso al odio satánico y soportó tentaciones similares a las nuestras. Sin embargo, aquí viene porque hemos señalado similitudes. Sin embargo, aunque Jesús fue semejante a nosotros, también fue diferente. Nosotros no podemos destacar su identidad con nosotros sin recordar su singularidad. O sea, no podemos destacar su identidad, su parecido con nosotros, sin dejar de hablar de que Él al mismo tiempo era diferente de nosotros. Era una persona peculiar, única. En muchos aspectos no se parecía a nosotros, porque Jesús fue único. Cristo nunca pecó, y esta es una verdad esencial que tenemos que entender en esta noche. Cristo nunca pecó. Y vamos a leer estos textos que aparecen aquí. Como todas las noches, yo los anoto, los pongo allí en la pantalla por si alguien los copia, porque yo quiero tener guardado mi material, la fundamentación, pero no tenemos tiempo de leer todo. Sin embargo, estos los vamos a leer, porque una de las grandes verdades que quiero señalar en esta noche es que Jesús nunca pecó. Entonces fue bien parecido a nosotros, pero fue bien distinto a nosotros, porque nadie puede levantar la mano aquí esta noche y decir, yo nunca pequé, porque todos somos pecadores, pero Jesús nunca pecó. Miren San Juan 14:30, y voy a pedir que alguien lea para que participemos todos y yo descanse mi voz, no me escuchen solo a mí. Juan 14:30. Muy bien. De ahí sale el título, de este versículo sale el título de esta noche. La versión que tengo yo aquí, que es la New International Version, la nueva versión internacional, dice, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene ningún dominio sobre mí, o como dije al principio, él no tiene nada que ver conmigo. Cristo nunca pecó. El segundo pasaje es uno de mis versículos preferidos de la Biblia. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces les pregunto, vamos a hacer un ejercicio breve de interpretación. Al que no conoció pecado, ¿quién? ¿Dios o Jesús? Bueno, dijimos que Jesús es Dios el domingo, ¿no es cierto? Pero vamos a definir, si decimos Dios, generalmente estamos pensando en el Padre, ¿no es cierto? Al que no conoció pecado, ¿de quién está hablando? De Jesús. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién? ¿De quién está hablando ahora?
Algunos dicen Dios, otros dicen del humano, otros dicen Jesús. A ver, ¿cuál de los tres? Al que no conoció pecado. ¿Quién es? Cristo. ¿Estamos todos de acuerdo? Por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién? No, Jesucristo el primero, el que no conoció pecado. ¿Y quién es Dios? El Padre. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué significa que lo hizo pecado? Bueno, de alguna manera sí, al mandarlo al mundo, pero quiere decir, lo hizo hombre, lo mandó al mundo, y entonces Cristo vino para morir la muerte de los pecadores, la tuya y la mía. O sea, lo que quiere decir es, lo trató como pecador. ¿Qué dice la Biblia? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, Cristo ocupó tu lugar y mi lugar en la muerte. O sea, fue tratado como un criminal, fue crucificado, como vamos a ver mañana. Y mañana vamos a ver, no te pierdas el tema de mañana porque es tremendo. Mañana vamos a estudiar del significado de la muerte de cruz. Cristo murió la peor muerte. O sea, cuando dice por nosotros lo hizo pecado, no quiere decir que él pecó, quiere decir lo trató como pecador. Lo puso en una condición en la que él tendría que recibir sobre sí la carga y la consecuencia de tu pecado y de mi pecado. Eso quiere decir. Ahora, al que no conoció pecado, Cristo Jesús, por nosotros lo hizo pecado el Padre, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Miren, este pasaje muestra como ningún otro en la Biblia la transferencia que sucede en ocasión de la justificación por la fe. Aquí viene Cristo con toda su justicia, porque la justicia está personificada en Cristo. Y aquí vengo yo con todo mi pecado, porque yo soy un miserable pecador. Y se hace un switch. Lo mío es puesto sobre él y lo de él es puesto sobre mí. ¿Se dan cuenta? Dios me declara justo porque yo acepto al justo. Y no solo me declara justo, sino que me trata como justo. Y yo de esa manera soy justificado por la fe. Eso es lo que sucede en ocasión de la justificación por la fe. Yo me quebranto delante de Cristo y le digo, Señor, ya no puedo solo, te acepto como mi Salvador personal. Y Dios me declara justo. Este es un término judicial, es una declaración forense. Como cuando el juez dice, ¿cómo te declaras? ¿Culpable o inocente? Entonces, y el juez dictamina la sentencia, eso. Dios te declara justo. Tú no eres justo realmente. ¿Pero por qué te declara justo? Porque ahora tú estás en el justo, que es Jesucristo. Jesucristo es nuestra justicia. Y no solo que te declara, sino que te trata como justo. Porque Dios podría declararte justo y decir, bueno, mira, pasaste dejando la lana en el alambrado. Te declaro justo, pero tú eres bien miserable, así que vete al rincón y cumple la penitencia. Arrodíllate sobre sal gruesa allí y púrgala. Dios podría hacer eso, si bueno, te salvas, no te vas a condenar, no te vas a perder, pero no la vas a pasar bien porque fuiste un miserable. Dios no hace así, sino que Dios te declara justo y te trata como justo. Gloria a Dios por eso, hermanos, que nos trate como justos siendo miserables pecadores. Pero entonces, ¿qué pasa con Cristo? Cristo es tratado como pecador, aunque no lo es. Tú eres tratado como justo, aunque no lo eres. Él fue tratado como pecador, aunque no lo era. Pero es que mi pecado fue cargado sobre él y él murió mi muerte. Y su justicia me fue acreditada, imputada o atribuida a mí, que no soy justo tampoco. Hermanos, quiero decirle una cosa, por si ustedes no sabían, la salvación no es justa. Porque todo lo que sucedió para que nosotros seamos salvos no es justo. La salvación es por gracia y por misericordia, pero justo no es. Justo no es que Cristo haya tenido que morir como murió porque Él era santo e inocente. Y justo no es que yo viva porque yo soy miserable y merecía la muerte. Así que no hay justicia en la salvación. Hay misericordia y gracia. ¿Entienden este texto entonces? La próxima vez que lo lean van a saber qué dice. No hay texto en la Biblia
que presente más claramente y más hermosamente la justificación por la fe. Yo vengo con toda mi carga de pecado y Cristo viene con toda su justicia y mi pecado es echado sobre él y su justicia me es atribuida a mí. Qué switch maravilloso, ¿eh? Pero este texto muestra una vez más que Cristo no pecó. Fue tratado como si hubiera sido pecador, pero no era pecador. Hebreos 4:15. Hebreos capítulo 4, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Clarito, Cristo no pecó. Fue tentado en todo como nosotros, pero no pecó. Y 7:26, ¿alguien lee? Muy bien. ¿Cómo era Jesús como sumo sacerdote? Santo, inocente, apartado de los pecadores y del mal. O sea, se juntaba con los pecadores, pero no tenía nada que ver con sus prácticas, ¿eh? Entonces, Cristo nunca pecó. Un texto más. Primera de Pedro 2:22. Allí cerquita nomás. Primera de Pedro 2:22. Otro que lea, por favor. No hizo pecado, ni se halló ningún engaño en su boca. Muy bien, ¿está clara la escritura? Cristo no pecó, en él no hubo pecado, no hizo pecado, no se halló engaño en su boca, fue santo, inocente, sin culpa, sin mancha, fue intachable. Cristo no pecó. Tomó la naturaleza, pero no la pecaminosidad del hombre. ¿Está claro? Cuando Cristo se hizo hombre, tomó la naturaleza humana, pero no tomó el pecado humano. Él tuvo naturaleza humana, pero no tuvo naturaleza pecaminosa. Tú y yo tenemos naturaleza pecaminosa. Vamos enseguida a hablar un poquito más de eso. Su misma naturaleza era diferente, lo que estaba diciendo recién. Miren esta cita de Elena de White. Sed cuidadosos, sumamente cuidadosos en la forma en que os ocupáis de la naturaleza de Cristo. No lo presentéis ante la gente como un hombre con tendencias al pecado. Jesús no tuvo tendencias al pecado. Él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado como un ser puro y sin pecado. O sea, nuestro padre, el primer hombre, fue creado como un ser puro y sin pecado. Sin una mancha de pecado sobre él. Era la imagen de Dios. Pero podía caer. Y cayó por la transgresión. Por causa del pecado, su posteridad, o sea, tú y yo somos la posteridad de Adán, nació con tendencias inherentes a la desobediencia. Quiere decir, innatas, naturales. Tú no te puedes sacar eso de encima. Tú naces ya pecador, con tendencias. Pero Jesucristo era el unigénito Hijo de Dios. Miren la diferencia. Tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todo sentido como es tentada la naturaleza humana. Podría haber pecado. Podría haber caído, pero en ningún momento hubo en él tendencia alguna al mal. Fue asediado por las tentaciones en el desierto, como lo fue Adán por las tentaciones en el Edén, con la diferencia que Adán cayó y Jesús venció en el mismo terreno que Adán cayó. ¿Tuvo Cristo ventajas en su lucha contra el pecado? Esta es una pregunta que muchos se hacen. Bueno, pero entonces, si Jesús no tenía tendencia al pecado, si él no tenía naturaleza pecaminosa como tú y yo tenemos, entonces él tuvo ventaja. Parece una conclusión muy lógica de sacar, apresuradamente, sin poner todas las cosas en la balanza y sin pensar en las implicancias que tiene. Pareciera, ¿verdad? Porque yo tengo tendencias al mal, nazco y ya soy malo. Jesús no nació con eso. Pero entonces, ¿él tenía ventajas? Vamos a ver que no, a pesar de eso. ¿Y por qué? En primer lugar,
Nosotros somos, vamos a ver las diferencias en estas dos declaraciones. Nosotros somos tentados desde adentro por nuestra naturaleza caída y desde afuera por Satanás y por el mundo. Otra vez, no podemos leer esos textos, pero esos textos dicen eso claramente. Yo puedo ser tentado desde adentro. ¿Y cómo le llama a eso la Biblia? Especialmente el apóstol Pablo le llama concupiscencias. ¿Qué son concupiscencias? Suena rarita la palabra, ¿no? ¿Qué son las concupiscencias? ¿Cómo? Bueno, no tantos sentimientos. Malos deseos, deseos carnales, pecaminosos, inicuos. Esas son nuestras concupiscencias. O sea, todos las tenemos adentro. Deseamos el mal por naturaleza. Somos tentados desde adentro. O sea, no te tienen que ofrecer ninguna fruta. Tú la deseas aunque no la veas. No te tienen que mostrar el mal. Tú lo andas pensando y lo deseas porque te nace adentro, naciste con el mal. Pero también somos tentados desde afuera, porque el diablo es nuestro enemigo y todo el tiempo nos pone tropiezos. Y por el mundo, que es apelante, las luces del mundo son enceguecedoras, ¿verdad? ¿Cuánta gente piensa? De pronto tú mismo, no sé, yo no te conozco, yo no conozco a ninguno de ustedes. Conversé bastante con algunos, me contaron parte de su historia, pero no les conozco las miserias, ¿verdad? Ustedes nos conocen las mías. Pero, ¿cuántas veces pasa que aún los cristianos, estando en la iglesia, les gusta el mundo, ¿verdad? Les gusta el mundo. ¿Y cómo? Y vienen aquí y se ponen la caretita para venir aquí, ¿no es cierto? A eso la Biblia le llama hipocresía. Y la palabra hipocresía viene del griego hipocrités. ¿Y quién era el hipocrités? Era un actor del teatro griego que se ponía una máscara para actuar. Esas máscaras con un palito, ¿no es cierto? O sea, no era todo como un maquillaje, sino como un actor que se ponía eso y que se podía sacar enseguida. La mascarita de un actor. Y algunos portan la mascarita del actor todo el tiempo. Cada vez que ven al pastor se pone la mascarita. Cuando ven al hermano se pone la mascarita. Cuando viene a la iglesia se pone la mascarita. Pero cuando nadie los ve, ahí sí que son la verdadera porquería que son. Ahí no hay mascarita. La hipocresía tiene que ver con la simulación, ¿verdad? ¿Y por qué llegué yo a esto de la simulación? ¿De qué estábamos hablando? Que el mundo, que a algunos les gusta mucho el mundo, ¿verdad? Entonces vienen acá y nadie sabe cuánto les gusta el mundo porque vienen acá y parecen muy santos. Pero después en la semana, en la casa, se comportan de una manera que son iguales que los mundanos. Hacen muchas cosas que no quisieran que nadie se enterara. Y les gustan cosas que les gustan a los que no son cristianos. Y son bastante mundanitos y les encanta caminar en la raya, ¿verdad? Aquí, un poquito allá. O sea, es como aquel que se estaba hundiendo en el medio del río y para no quedar mal con ninguno, remaba de un lado y decía, Dios bendito y diablo hermoso, Dios bendito y diablo hermoso. Y remaba así para asegurarse de quedar bien con los dos, ¿no es cierto? Y algunos viven así. O sea, aquí en la iglesia vienen, cantan, oran, dicen amén fuerte, ¿no es cierto? Dice, feliz sábado, hermano, que Dios te bendiga, y ponen la carita de plástico, la mascarita, ¿no es cierto? Pero se van por detrás y son peligrosísimos. Nosotros somos tentados de dos maneras, repito, de adentro, que nos nace naturalmente, nuestra malicia interior innata, inherente, por el diablo, que es nuestro enemigo y el enemigo de Dios, y por el mundo que nos apela y nos gusta y nos enceguece con sus luces. ¿Y cuánto necesitamos decirle al Señor, Señor, saca el mundo de mi corazón? Porque a veces nosotros decimos, salimos del mundo, pero es que el mundo todavía está dentro de nuestro corazón de pronto. Yo ya salí en el sentido que no voy a ciertos lugares, pero lo tengo acá adentro y lo acaricio y lo apapacho, ¿no es cierto? Y digo, ay mundo, qué lindo eres, qué hermoso. ¿Piensa en eso? ¿Piensa en eso? Cristo no tuvo naturaleza depravada y por tanto no tuvo inclinaciones al mal. Ahí estamos viendo las diferencias entre Cristo y nosotros. ¿Nosotros tenemos? Sí.
nosotros tenemos tendencias al mal y somos depravados por naturaleza. Cristo no tuvo eso. Esas son las diferencias. Entonces, todavía sigue la pregunta. ¿Tuvo entonces Jesús ventaja sobre nosotros? Y tú puedes estar pensando, sí, definitivamente, sí, así con lo que dice el pastor y con lo que estamos leyendo ahí, que Jesús tuvo ventajas. Claro, ¿cómo no iba a ser santo? ¿Cómo no iba a vivir sin pecado si él no tenía tendencias? Pero miren lo que viene ahora. Pero es claro que a pesar de que alguien no tenga naturaleza pecaminosa inherente, en la Biblia se hace claro que un ser santo puede ser tentado y caer. Y Cristo fue tentado. Y fue tentado severamente. Fue tentado hasta límites en los cuales tú y yo nunca nos vamos a ver expuestos. Nunca nosotros vamos a ser tentados tan duramente. Jesús fue tentado en el desierto de la tentación. Fue tentado muchas veces realmente. Y fue tentado, dice Hebreos 4:15, en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. También Cristo estuvo expuesto a malas influencias. Vivía en una porquería de pueblo de delincuentes donde, ¿se acuerdan lo que dijo Natanael cuando se enteró que Jesús era de Nazaret? ¡Oh, de Nazaret! ¿De Nazaret puede salir algo bueno acaso? A ver, díganme un lugar bien malo en México, de esos bien de mala fama. Tepito. Ciudad Juárez, que es la más peligrosa del mundo, dicen, ¿no? Bueno, ¿tú te imaginas que alguien venga ahí y tú dices, de ahí? Pero en esa época era peor realmente, quiero decirles, era peor, porque hoy en día nadie te juzga tanto por la ciudad donde tú vienes, porque se sabe que hay delincuentes, pero realmente esa ciudad tenía mala fama, generalmente no salía gente buena de allí. Y Jesús estuvo expuesto a las malas influencias de su ciudad y también sus medios hermanos eran gente mala y siempre le andaban haciendo trampa. O sea, la vida de Jesús no fue fácil. Miren, sigamos. Él fue divino humano y eso constituyó una tremenda desventaja. O sea, el hecho de que él tuviera doble naturaleza, ya estudiamos acerca del misterio de la doble naturaleza, que no lo podemos entender perfectamente, pero era plenamente Dios y plenamente hombre. Y ese hecho de tener doble naturaleza constituía una tremenda desventaja que tal vez nosotros no alcancemos a entender. Miren, en primer lugar, él podía, pero no debía usar su poder en beneficio propio. Enfrentó las tentaciones con los mismos recursos que el ser humano tiene a su disposición. Dice Elena de White, como hombre hizo frente a la tentación y venció en la fuerza que Dios le daba. Miren que no dice como Dios, dice como hombre. ¿Y cómo venció? En la fuerza que Dios le daba, no en la fuerza propia. O sea, como hombre en la fuerza que Dios le daba. Quiere decir, de la misma manera que tú y yo tenemos que vencer, como hombres que somos y con la fuerza que Dios nos da. Porque nadie puede ser victorioso porque es fuerte. Porque es que nosotros no somos fuertes. Entonces Cristo enfrentó las tentaciones como hombre. ¿Y cómo las venció? Con la fuerza que Dios le daba. Same like you. O sea, igual que tú, igual que yo. Como hombres, como mujeres, miserables, pecadores, débiles que somos. Tenemos que vencer, si es que hemos de vencer, con la fuerza que Dios nos da, no con la que tenemos adentro, porque nadie puede decir yo tengo suficiente fuerza de voluntad. Y solo dilo para ver cómo el diablo te sacude. Intenta decir que tú lo puedes hacer solo y vas a ver cómo te va. Entonces, ¿se dan cuenta? Pero miren lo que dice al principio aquí. Jesús podía, pero no debía usar su poder en beneficio propio. Esa es una tentación que tú y yo no tenemos, de paso. No tenemos, porque nosotros no tenemos poder divino. Nosotros podemos apelar al poder de Dios, pero no lo tenemos adentro del poder divino. Yo no tengo poder para hacer milagros. Yo no tengo poder para chasquear los dedos y que baje una legión de ángeles aquí. No tengo poder para dar vida. No tengo poder para calmar tempestades. Es cierto que si yo clamo a Dios y soy un hombre de fe realmente, pueden pasar algunas cosas tremendas, pero yo no tengo el poder naturalmente porque no soy Dios. Entonces, nosotros no tenemos esa tentación y esa posibilidad que Cristo tenía.
Cristo podía zafarse de las cosas que lo acosaban, de los problemas que tenía, sencillamente usando su poder en beneficio propio. Recuerden ustedes lo que le dijo Jesús a Pedro cuando Pedro sacó su espada y le tiró a Malco, el soldado que venía allí con la turba que lo tomó. ¿Qué le dijo? Guarda tu espada, porque al que a espada mata, a espada morirá. Pero le dijo otra cosa. O tú no sabes que yo podría chasquear los dedos y una legión de ángeles vendría a defenderme. ¿En qué estás pensando? Si yo tengo poder, si todos los ángeles del cielo me sirven y a mi orden descenderían aquí. O sea, ¿por qué tú te metes y quieres arreglar esto con fierro? Quiere decir que Jesús podía usar su poder en beneficio propio, está bien claro, pero él no debía hacerlo, porque si él lo hacía, ¿qué? Entonces sí, el diablo podía decir, qué fácil es bajar a la tierra y hacerte el humano. Y resulta que tú eres Dios y todo el tiempo te conduces como Dios y usas tu poder divino para beneficiarte y salir siempre indemne de las distintas situaciones. Qué fácil, así cualquiera, podía decir el diablo, y hubiera tenido razón, porque hubiera sido lógico ese razonamiento y ese reclamo a Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús podía, pero no debía. Y en el no debía, tenemos que decir, él se autolimitó. Y eso es lo que quiere decir Filipenses 2, capítulo 5, cuando dice que él se despojó a sí mismo. El término griego es kenosis, o sea, vaciamiento voluntario. Se despojó, dejó voluntariamente algunos atributos. Él decidió no usar su poder divino en beneficio propio, pero era una tentación que estaba siempre al alcance. Él podría decir, bueno, ya no soporto más a esta gente. A este le voy a dar con un palo por la cabeza. Este sí que me hartó, ya me colmó la copa. Y apelar a su poder divino para zafarse. Y ese, repito, es un problema que nosotros no tenemos, es una tentación que no tenemos, porque si no tenemos poder así para apelar a nada, tú no puedes caer en esa tentación, eso no es un problema para ti, para Jesús lo era. Entonces miren, ¿tenía ventaja o no tenía ventaja? Yo no creo. Tenía tentaciones grandes que nosotros nunca vamos a tener y que tenía el peligro de caer. Y un ser santo puede caer en la tentación y puede pecar. Tiene la posibilidad. Él fue tentado a no redimirnos, a evitar la cruz. Otra tentación que tú y yo no tenemos, porque tú y yo no somos salvadores del mundo. Algunos se creen. Cuando tú y yo nos tomamos demasiadas cosas encima y le queremos resolver el problema a todo el mundo, ¿qué estamos haciendo? Eso se llama complejo de Mesías. Complejo de Mesías. Resulta que los hermanos están metidos en problemas y yo soy tan bueno y tan noble y los pastores tenemos ese problema. Facilito caemos en eso. Pastor, de tener complejo de Mesías, ¿verdad? De querer solucionarle la vida a todo el mundo. Y no puedes porque no tienes todo el dinero, no tienes todo el tiempo, no tienes todos los recursos, no tienes toda la inteligencia ni la capacidad para resolverle el problema a todo el mundo. Pero muchos seres humanos y los que trabajamos con gente, los consejeros, los psicólogos, los pastores, etcétera, tienen ese problema, que se pueden querer hacer cargo de los problemas de todo el mundo y tratar de solucionárselo y terminan reventando ellos, terminan quebrados ellos, ¿no es cierto? Con un surmenage, se vuelven locos, se sienten tremendamente frustrados porque pronto tú te das cuenta que no le puedes resolver el problema a toda la gente. Miren, les voy a decir una cosa, yo no puedo ni con los míos. No puedo con los míos. Muchas veces me doblego, muchas veces me doy cuenta que soy débil. Entonces, ¿qué voy a andar detrás de todo el mundo solucionándole la vida? Y de paso, ser pastor, les quiero enseñar una cosa. El pastor no me pidió que les diga nada, pero después él me va a dar un dinerito por esto que yo le estoy diciendo, por este consejito. Esta vale $500, pastor. No esperen mucho de los pastores, porque los pastores no somos dioses, dormimos descalzos igual que ustedes, somos pecadores igual que ustedes, tenemos arrebato de mal carácter igual que ustedes, tenemos malos días de desánimo igual que ustedes,
Y cuando la iglesia espera mucho del pastor y se crea falsas expectativas, pronto se decepciona y la iglesia entra en un círculo vicioso del cual no puede salir porque ¡qué decepción! Y este hombre que es pastor se supone que debería, y ahí viene toda la lista de cosas que se supone que debería un pastor hacer, y como no las hace, tú te decepcionas. No hagan nunca eso. El pastor tiene un llamado, el pastor tiene dedicación exclusiva y el pastor tiene estudios. Eso es cierto. Pero ni nada más, ni nada menos. Pero nunca esperen demasiado. Y cuando ustedes sienten que el pastor le está fallando, digan el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese sí nunca te faltará, ese sí nunca te fallará. Pero si tú me miras a mí, si tú miras a ese hombre que está allí, te vas a decepcionar tarde o temprano porque nosotros te vamos a fallar. Y es mejor que tú lo sepas y no que te crees falsas expectativas y sientas que tú puedes confiar totalmente en el pastor, contarle todo al pastor, traerle toda la carga, esperar que él solucione todos los problemas. Ese es un error. Entonces, les dije esto solamente porque Jesús fue tentado a evitar la cruz para redimirnos, a no morir finalmente. Y tú y yo no tenemos esa tentación. Hice ese paréntesis para comentar todo esto recién cuando le dije, bueno, a veces algunos quieren salvar al mundo, pero nosotros sabemos que escasamente nos vamos a salvar nosotros mismos si somos fieles y nos mantenemos agarrados de la mano del Señor. Hay un texto en la Biblia que dice que salvar a otros no se puede. Apenas Job y esos justos podrían escasamente salvar su alma. O sea, tú puedes ser influencia, tú tienes que ser un misionero, tú tienes que ser un ganador de almas, pero esa expresión ganador de almas es errónea también, porque tú no ganas nada. Tú generas influencia, tú ayudas, tú inspiras, tú guías, pero el que gana es Cristo. Porque yo planté, Apolos regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Ningún ser humano gana almas, las ganó el Señor en la cruz del Calvario. Pero sí es cierto que nosotros tenemos que ser misioneros. Pero escasamente te vas a salvar tú. Tú no tienes ese problema, esa tentación de decir, yo me salgo de esto, yo no voy a ser el salvador del mundo. Tú no tienes ese problema porque es que a ti nadie te mandó a salvar al mundo. Tú no estás para eso. Pero Jesús fue tentado a evitar la cruz, a hacer un rodeo, ¿verdad? Pero él estaba bien atento. Una vez Pedro le dijo, oh Señor, no digas eso de que vas a morir pronto, Señor, trátate bien, tú mereces un mejor trato. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús podría haber dicho, oh gracias Pedro, qué bueno, cómo crece mi autoestima cuando tú me tratas así. Lo trató de diabólico. Dice, mire que, ¿sabes qué? A mí no me vengas a endulzar aquí, no me vengas a esas lisonjas así. Apártate de mí porque me eres tropiezo, Satanás. O sea, Jesús le hizo ver que Satanás lo estaba utilizando como instrumento cuando quería desviarlo de su propósito, que era venir aquí a morir. Jesús nació para morir. Jesús nació sabiendo que iba a morir. Y esa era una tentación muy grande. Repito, tú y yo no la tenemos. Para Jesús fue tremenda. Y miren, poco después, en el Getsemaní, ¿quería Jesús morir? No. 3 veces le pidió al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Yo no quiero imponerte mi voluntad, que se haga la tuya, no la mía, pero si fuera posible, que yo no me tenga que beber esta copa. O sea, estaba hablando de la muerte de cruz. Y no por miedo a los clavos, era otra cosa. El problema de sentir el desamparo divino, el problema de sentir el corazón quebrantado por causa de que tu pecado y mi pecado estaban cargados sobre él, el problema de sentir la sensación de la muerte segunda, de morir sin esperanza. Él no moría sin esperanza, pero él sintió en ese momento cuando dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sintió lo mismo que sentirá todo pecador que no se arrepienta en la hora de la muerte. O sea, siente la carga de la muerte segunda, de la muerte eterna, de la muerte espiritual. Fue tentado a actuar independientemente de la voluntad divina y del plan de Dios, que constituye la esencia de la tentación. Fue tentado a hacer lo que él quería,
actuar independientemente de la voluntad divina. Claro que fue tentado. Cuando el diablo vino, y yo creo que se lo mencioné anoche ya, vino y le dijo, mira, tú puedes hacer un shortcut, tú no necesitas pasar por todo esto. Y le habló de lo miserables que seríamos nosotros con él y cómo lo trataríamos. Le dijo, mira, hagámosla fácil, todo esto te daré. ¿No estás tú aquí para ser el rey de este mundo? Bueno, todo esto te daré si postrado me adorares. No te preocupes, esta gente es mala, no lo merece, te va a maltratar, te va a fallar. Tú mueres por ellos y ellos te dan la espalda, se burlan de ti, se avergüenzan de ti, son mundanos, dicen que son cristianos pero son mundanos, no te buscan todos los días, no buscan tener comunión contigo, no parecen agradecidos por la salvación. Todo esto te daré si postrado me adorares. Tentación a actuar independientemente de la voluntad de Dios. Tú finalmente no tienes nada que consultarle a Dios. ¿Acaso tú no vienes de allá arriba? ¿Tú no eres Dios? Busca lo más fácil, no te compliques. Esa es una tentación para Jesús. Tú y yo no la tenemos así. No tenemos nada que soportar que Él no haya soportado. Hay personas que piensan que son las víctimas número uno, ¿verdad? Que nadie, no existe persona que haya sufrido lo que yo sufrí. Si usted conociera mi historia, la mía se parece mucho a Job, dicen algunos. Yo creo que lo que me pasó a mí fue peor que Job. Y se creen víctimas. Pero dice así, no tenemos que soportar nada que Él ya no haya soportado. Él soportó lo peor. Cualquier supuesta ventaja que Jesús tuviera no era para sí mismo. Fue sometido a tentaciones más fuertes que las que ninguno de nosotros sea sometido jamás. El diablo sabe que si te tienta a ti, destruye tu alma y puede ser que haga caer contigo algunos más, ¿verdad? Porque a veces pasa eso, cuando alguien cae, arrastra a algunos. Pero no va mucho más lejos, no es tanto más impactante. Pero si Jesús caía, todos nos perdíamos. Así que Satanás hizo de Cristo el epicentro de sus tentaciones. Descargó toda la artillería, lo peor sobre él. Ninguno de nosotros pasamos por eso, porque nosotros no vinimos aquí, repito, para ser los salvadores del mundo. Nada depende tantísimo de nosotros, pero de Jesús todo dependía. Así que miren, eso es tremendo. Entonces, después de analizar estas cositas que vimos, ¿creen ustedes todavía que Jesús tenía ventajas sobre nosotros? Es cierto que no tenía tendencias al pecado, pero esa fue la única diferencia. Porque Cristo no vino a mostrar en el mismo terreno que tú tienes que vivir, que se puede vivir sin pecado. Vino a mostrar en el terreno que Adán vivió, que se podía vivir sin pecado. Porque eso fue lo que Satanás cuestionó. Él vino a mostrar con la misma naturaleza que el primer Adán, porque él es el segundo Adán, que se puede vivir aferrado a la voluntad de Dios y se puede ser victorioso. Claro, nosotros no podemos vivir sin pecar, es cierto, porque nosotros tenemos tendencia pecaminosa. Nuestra victoria es en Cristo. Hasta que Cristo venga, nosotros necesitamos depender de eso. Hasta que Él venga y nos cambie el carácter, nosotros siempre vamos a ser pecadores. Jesús fue semejante, pero no igual a nosotros. Poseía la naturaleza física debilitada por el pecado, pero tenía una relación eterna e inmaculada con el Padre. Poseía una naturaleza física igual que la nuestra, debilitada por el pecado, pero a diferencia de nosotros, tenía una inmaculada relación con el Padre. Ese es nuestro problema, que nosotros no tenemos una relación inmaculada con el Padre. Por eso caemos derrotados, no por una cuestión de naturaleza. Hebreos 2:17 dice que Jesús fue semejante. Aquí vamos a entrar en un aspecto un poquito técnico, pero es fácil de entender. Jesús fue semejante, y la palabra griega que se traduce como semejante aquí es homóioma, a nosotros. No igual, que en griego es isos. ¿Se dan cuenta? Jesús fue semejante, no igual. Se usan dos palabras griegas para semejante o igual, que son distintas. En otras palabras, el uso de diferentes vocablos en el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento indica que no es lo mismo semejante que igual. ¿Entienden esto? No es lo mismo semejante que igual. Jesús no fue igual a nosotros, Jesús fue semejante. Así que Jesús tuvo naturaleza humana, parecida,
pero no exactamente igual a la nuestra. ¿Qué es pecado? Aquí no vamos a leer ni un versículo, no nos vamos a detener, solo lo quiero mencionar porque se nos va el tiempo. Pero hay 4 cosas que son pecados y vamos a compartirlas brevemente. En primer lugar, un acto. Puede tratarse de un acto de comisión o de un acto de omisión. ¿Cuál es un acto de comisión? Algo que tú cometes, algo que tú haces. Dice, el que infringe la ley comete pecado, porque el pecado es infracción de la ley. El pecado de comisión es algo que tú cometes o haces, pero el pecado puede ser por omisión. Dice la Biblia que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es decir, tú omites hacer algo y Dios te inculpa de pecado. Cuando tú deberías hacer algo y no lo haces, también es pecado. A veces nosotros somos más livianitos y no queremos ver las cosas así. Nosotros pensamos solamente en los pecados de comisión, no los de omisión. Pero se peca cometiendo y se peca omitiendo hacer algo. En segundo lugar, además de un acto, pero yo ya les dije el otro día, no veamos tanto al pecado como un acto, sino como una actitud frente a Dios. Los motivos que inspiran las acciones son pecado. Tú puedes no hacer algo malo, pero tú puedes hacer algo bueno por motivos malos, ¿sí o no? ¿Y cómo te ve Dios? Y tú haces así, ¿no es cierto? Y publicas lo bueno que hiciste. Pero Dios sabe que los motivos por los cuales lo hiciste son ruines, son miserables, son egoístas. Tú lo haces para que te vean. Tú lo haces para hacerte famoso. Tú lo haces para parecer bueno. Les pongo un ejemplo. Los fariseos, cuando Jesús contó esa escena que había una viuda que puso 2 blancas, fue toda humilladita sin que la vieran y tiró 2 blanquitas ahí su ofrenda. Y los fariseos venían y abrían sus bolsas así, bien arriba, para que sonara cuando caían las monedas de oro, ¿no es cierto? ¿Y ese era un acto bueno? ¿Ofrendar es bueno? ¿Dar es bueno? Sí, pero ese dar era pecaminoso, porque hacían algo bueno por motivos malos. Lo hacían para hacerse ver. La mujer no lo hacía para hacerse ver, dio todo lo que tenía humildemente y se estaba escondiendo porque se avergonzaba. ¿Se dan cuenta entonces? Los motivos pueden ser pecaminosos. ¿Qué más? La herencia. El pecado es también un estado en que nacemos. La pecaminosidad es heredada. Los reformadores hablaban de depravación total del hombre. Y David dice ahí en el Salmo 51:5, porque en pecado fui concebido, fui formado, en maldad me concibió mi madre. O sea, nosotros ya traemos desde Adán la herencia dentro. Todas las depravaciones, todas las malas inclinaciones de tu papá y de tu mamá, tú las tienes adentro. Naces con tendencia, o sea que la herencia te hace pecador. Tú no eres pecador porque pecas, sino que pecas porque eres pecador. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Entienden? No es un trabalengua. Tú no eres pecador porque pecas. O sea, no es el acto pecaminoso que cometes lo que te transforma en pecador, sino que pecas o cometes un acto pecaminoso por causa de que eres pecador, por causa de tu naturaleza y de tu herencia. Y entonces finalmente, la separación de Dios, eso es pecado. El pecado es en esencia separación de Dios. Tarde o temprano eso lleva a un acto pecaminoso. Pero entonces, ¿qué es pecado? Dijimos, un acto. ¿Qué más? ¿Qué? No, pero lo que dijimos aquí, un acto, los motivos, la herencia y la separación. Todas a esas 4 cosas distintas la Biblia le llama pecado. Ahora, ¿por qué es importante conocer la vida inmaculada de Cristo, mi querido hermano? Y si ustedes se fijaron, en todos los temas yo termino haciendo esa pregunta. O sea, ¿cuál es la importancia para mí, la importancia práctica de que Jesús sea Dios? ¿Cuál es la importancia práctica de que Jesús se haya humanado, se haya encarnado? ¿Cuál es la importancia práctica para ti de que Jesús haya vivido sin pecado? Esa es la pregunta. En primer lugar, en su singularidad radica nuestra esperanza. ¿Qué quiere decir en su singularidad? En el hecho de que Él fue enteramente distinto, radica tu esperanza. Y otra vez allí el versículo de 2 Corintios 5:21.
Porque por causa de que Él vino con toda su justicia, yo puedo ser justo. Por causa de que Él, que no conoció pecado, fue tratado como pecador, es que yo puedo ser justo. Porque Él fue tratado como pecador para que yo fuera tratado como justo. Dijo Elena de White, Cristo fue tratado como nosotros merecíamos ser tratados para que nosotros pudiéramos ser tratados como Él merecía ser tratado. ¿Entienden? No es un trabalenguas, repito. Cristo fue tratado como yo merecía ser tratado, para que yo pueda ser tratado como Él merecía ser tratado, ¿verdad? Él merecía ser tratado como un rey, y yo soy tratado como un rey, aunque no lo merezco. Yo merecía ser tratado como un delincuente, pero Él fue tratado como un delincuente, aunque no lo merecía. Hermanos, esto es maravilloso. Por su singularidad, o en su singularidad radica nuestra esperanza. Es porque Jesús fue distinto, es porque Jesús no pecó, es porque Jesús arrostró todo lo que arrostró, que nosotros podemos tener esperanza y podemos tener salvación. Allí radica la importancia de que Jesús haya vivido sin pecado. Si Cristo no hubiera vivido sin pecado, nosotros estaríamos fritos, sin esperanza. Pero es por causa de su singularidad que nosotros tenemos esperanza. En su vida Jesús nos enseñó a depender de Dios, totalmente. Cada mañana buscaba fortaleza espiritual. Él no trazó planes personales. Él no tenía su propia agenda. La agenda de Cristo era la agenda de Dios, era la agenda del Padre. Y si tú quieres ser victorioso, también tienes que hacer de la agenda del Padre tu agenda. Pero nosotros, la agenda de Dios, cuando nos acordamos, cuando estamos en crisis y en problemas, ahí le prometemos el oro y el moro a Dios, ¿verdad? Señor, te voy a ser fiel a partir de ahora. Si tú me salvas de esta situación, yo te prometo que te voy a ser fiel. Y el Señor te salva y tú sales con tu agenda nuevamente, ¿verdad? Solamente cuando nosotros estamos en crisis queremos seguir la agenda de Dios. El resto del tiempo, yo sé lo que hago, Señor, no te metas conmigo. Y le manoteamos a Dios el control de la mano, ¿verdad? Pero el Señor nos enseñó con su vida a depender del Padre. Miren esto qué hermoso. Jesús nos enseñó a obedecer por amor. La obediencia de Jesús era por amor y la nuestra debería ser por amor, no por temor. Si tú obedeces solamente para no irte al infierno, esa no es una buena motivación. ¿Conocen ustedes ese poema de Sor Juana Inés de la Cruz que dice: no me mueve, Señor, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte? Muéveme, tú me mueves, Señor. Me mueves verte clavado en una cruz y escarnecido, de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque lo mismo que... Ya no me acuerdo cómo termina, pero esa parte es la importante. O sea, ¿cuál es nuestra motivación para servir a Dios? ¿Es el amor al cielo, a la recompensa, a las calles de oro, al mar de cristal, a las puertas de perlas? ¿Es el miedo al infierno? No. ¿Qué nos tiene que mover? Ver a Jesús clavado y escarnecido en una cruz. Su amor, Él mismo nos tiene que mover. Jesús nos enseñó a orar y a resistir la tentación. Y cuánto lamento no tener tiempo para esto, porque la vida de oración de Jesús me encanta como un ejemplo. Su vida de oración es un reproche a nuestra autosuficiencia e indiferencia. Autosuficiencia e indiferencia. Autosuficiencia quiere decir demasiado creído de sí mismo, demasiado creído de que él puede. Indiferencia es decir, o sea, nosotros somos indiferentes muchas veces con las cosas de Dios. Somos cristianos, pero muchas veces somos indiferentes. Tenemos oportunidades, las dejamos pasar. Pensamos que no necesitamos. ¿Cuántas veces he oído yo en la iglesia decir a la gente: otra vez van a hablar de eso? Eso yo ya sé. ¿Qué? ¿Qué sabes tú? Pablo le dijo una vez a los filipenses: a mí no me es molesto repetirles siempre las mismas cosas, y además para ustedes es seguro.
Cuando yo escucho a la gente que no quiere ir a una semana de oración porque se va a hablar de la oración, por ejemplo. Vamos a tener toda una semana de oración en la que vamos a hablar acerca de la oración. Ah, van a hablar de la oración. Yo ya sé todo de eso. ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? ¿Cuánto oras? ¿Eres un hombre de oración, una mujer de oración? Hay poder en tu vida, hay poder en tu iglesia como para que tú digas, yo ya sé de eso. En esta semana se va a hablar de Cristo como el camino de vida. Nah, yo ya sé eso. Tú siempre aprendes, hasta del más burro que se pare aquí adelante. Tú siempre aprendes. Porque si es la palabra de Dios, hay poder en ella. Y la promesa de la Biblia es que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así como la lluvia cae y nunca vuelve al cielo. Porque, o sea, el agua cae del cielo ¿de cuántas maneras? Lluvia, granizo, nieve, rocío, digamos. De 4 maneras cae el agua. Y no vuelve allá a través del proceso de la evaporación sin hacer una obra primero, porque cada vez que cae agua acá hace una obra, ¿verdad? Riega la tierra para que nosotros comamos. De la misma manera, miren qué linda la ilustración que utilizó Dios en el profeta Isaías. De la misma manera, la palabra de Dios sale y no vuelve vacía. No vuelve vacía, no importa quién la predique, porque hay poder en la palabra. Puede ser que la persona que esté ahí no sea muy elocuente. Puede ser que tú tengas prejuicios con la persona porque tuviste problemas, porque no lo quieres, porque esto, y entonces cierras tus oídos. Pero mal por ti, porque el problema no es de él, es tuyo. La palabra va a ser una obra cada vez que tú se lo permitas. Sale de la boca de Dios y no vuelve allá sin hacer primero una obra. Así que nunca andes diciendo la tontería, porque eso es de bien ignorante y orgulloso, ¿no es cierto? Que son 2 mezclas letales. La persona que es ignorante y encima orgullosa es lo peor que hay, es una bomba de tiempo. Esa persona no se puede tratar. Yo ya lo he visto muchas veces. Si es ignorante pero es humilde, se puede. Pero si es ignorante y es orgulloso, está bien difícil. Así que ojalá que tú nunca digas, y si lo dijiste alguna vez, no digas nunca más esa tontería. Ah, se va a hablar de eso, yo ya sé. No. Porque hay muchas cosas que tú siempre tienes que aprender aquí. Y el tema de la vida de oración de Cristo es un reproche a nuestra autosuficiencia. Cada vez que yo empiezo un día y no oro, ¿qué estoy siendo? ¿Cómo estoy siendo? Estoy siendo autosuficiente. Quiere decir que me basto a mí mismo. Yo soy suficiente para vivir. Si yo no oré, o sea, tú no lo dices así, dices, Señor, ¿sabes qué? Yo no voy a orar porque tú no dices así, pero en tu obrar es como si lo estuvieras diciendo. Autosuficiencia. Si tú no oras es porque no crees en el fondo necesitar a Dios, crees que te las arreglas solo. Ahora, claro, después cuando estás en problemas, dices, ¡ay, Señor, sálvame! ¿Y cuántos de nosotros usamos la oración como el spare tire? ¿Saben qué es spare tire? La llanta de auxilio, ¿verdad? ¿Tú te tiras todos los días abajo tu carro antes de salir para ver si está la llanta de auxilio ahí? No, ni te acuerdas que existe, ¿verdad? ¿Cuándo descubres la importancia de la llanta de auxilio? Cuando la necesitas. Pero muchos obran con la oración como con una mentalidad de spare tire, de llanta de auxilio. Se acuerdan de ella solo cuando la necesitan. Yo compré un carro una vez y no tomé el recaudo de tirarme debajo, de revisar para ver si tenía. Y me vine a dar cuenta que no tenía, ¿cuándo? Cuando se me reventó una llanta. Pero muchos actúan así con la oración, como si fuera un accesorio. ¿Qué es un accesorio? Algo que tú te pones o te sacas, de acuerdo lo necesites. Y muchos actúan así. Pero Dios no es un accesorio, mi hermano y mi hermana. Dios no es un accesorio, es algo que tú tiene que vivir en tu corazón. Y la oración no es un accesorio, no es algo a lo cual tú tienes que apelar solo cuando estás en problemas. Tú tienes que orar sin cesar, orar constantemente. Si quieres ser un hombre, una mujer de valor, de fe, poderoso, victorioso, no uses de la oración con la mentalidad de llanta de auxilio. Cristo oraba siempre. Era una maravilla, la vida de oración de Jesús es una maravilla, especialmente el Evangelio de San Lucas. Yo tengo toda una serie de predicaciones acerca de esto. Y miren, Cristo oraba siempre, antes de los momentos más importantes de su vida. Cristo nunca se atrevió a
enfrentar un momento difícil de su vida sin pasar una noche entera en oración antes. Cuando fue al desierto, cuando iba a empezar su ministerio público, ¿qué hizo? 40 días de ayuno y oración. Cuando iba a elegir a sus discípulos, una noche entera orando. Antes de la transfiguración, que fue un momento importantísimo, una noche entera orando. En el Getsemaní, antes de enfrentar la cruz, una noche entera orando. Es decir, todos los momentos culminantes de la vida de Jesús fueron precedidos por oración. ¿Y tú y yo qué? Tomamos las decisiones más importantes de nuestra vida a veces con autosuficiencia. O sea, yo sé, yo puedo, déjame solo. Y no oramos, no consultamos a Dios, nada. Nos casamos sin orar demasiado, nos vinimos de México para acá sin orar demasiado, capaz que algunos se deberían haber quedado, no sé. Yo me debería haber quedado en Argentina. Compramos un carro, cambiamos de estado, cambiamos de trabajo. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto oramos antes de eso? ¿Cuánto oramos antes de eso? ¿Hicimos una semana de oración personal? ¿Ayunamos? ¿Pasamos una noche entera a orar? ¿Nos levantamos 3 o 4 días a las 5 de la mañana, 2 horas antes de salir al trabajo para clamar a Dios y decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Yo quiero seguir solamente tu agenda. ¿Y después cómo te fue? Solo mira para atrás y ve cómo te fue por causa de actuar autosuficientemente. Repito, yo no los conozco a ustedes. Todo lo que yo digo, ustedes se ríen por ahí, piensan que yo les estoy pegando a ustedes. No, yo hago así. Yo me conozco a mí mismo, yo sé lo que yo he hecho, yo sé mis debilidades. Y les comparto esto porque supongo que como ustedes son seres humanos, igual que yo, les puede venir bien, pero yo les estoy hablando de mis debilidades y de mis defectos. ¿Cuántas decisiones en mi vida tomé torpemente? Even being a pastor, aún siendo un pastor, por causa de no clamar y consultar a Dios. Pero la vida de oración de Cristo es un reproche a nuestra autosuficiencia y a nuestra indiferencia. Cristo oró impresionante como oraba. Y cuando estaba en agonía, dice, oraba más intensamente. ¿Qué pasa cuando tú y yo estamos en agonía? Salimos corriendo a contarle a todo el mundo, necesitamos una necesidad de hablar con todo el mundo, consultamos, le pedimos consejo a todo el mundo y tal vez no doblamos nuestras rodillas para clamar a Dios. Eso es lo que pasa. Pero cuando Jesús estaba en agonía, oraba más intensamente. Qué tremendas lecciones la vida de oración de Jesús. Y esto tiene mucho que ver con el tema de esta noche. Jesús vivió sin pecado porque vivió así orando. Hallaba sus horas de felicidad cuando estaba a solas con la naturaleza y con Dios. Siempre que podía se apartaba del escenario de su trabajo para ir a los campos a meditar en los verdes valles, para estar en comunión con Dios en la ladera de la montaña o entre los árboles del bosque. La madrugada le encontraba con frecuencia en algún lugar aislado, meditando, escudriñando las Escrituras u orando. ¿Y qué de ti y de mí? ¿Nos encuentra la madrugada muchas veces así o nosotros dormimos el plácido sueño de la muerte? Debemos mirar a Cristo, debemos resistir como Él resistió, debemos orar como Él oró, debemos agonizar como Él agonizó, si queremos vencer como Él venció. Elena de White dijo, nadie vivió como Jesús vivió, porque nadie oró como Jesús oró. Nadie vivió como Jesús vivió, porque nadie oró como Jesús oró. Esa es la verdad. Quiero terminar con este poema de Vicente Moreno, hermoso poema titulado Mi plegaria, pero quiero que pienses una vez más en esta noche en las implicancias de lo que significan cada una de estas cosas. O sea, ¿qué significa para ti el hecho de que Cristo es Dios? Significa básicamente que Él tiene el poder y la autoridad, como hemos hablado, que tú no estás tratando con cualquiera. Él tiene poder para salvar, tiene el poder para cambiar vidas, tiene el poder para ser tu Señor y tu Rey. ¿Qué significa para ti que Él se haya hecho hombre? Anoche hablamos de todo lo que significaba eso, la encarnación, ese sublime misterio de amor. ¿Qué significa para nosotros que Cristo haya vivido sin pecado? ¿Significa algo o lo mismo hubiera dado si Él hubiera pecado? No, significa muchísimo.
Y eso es lo más importante de toda esta serie. Lo más importante es la pregunta final que hacemos al final de todos los temas. ¿Qué significa para ti eso? Ese paso de la vida de Jesús. Mi plegaria. Señor, enséñame a amar como tú amaste, sin hacer diferencia entre la gente, y darme como tú, que te entregaste todo entero en 1000 formas diferentes. Ayúdame a vivir como viviste, una vida toda hecha de esperanzas, que en la cima del Gólgota rendiste en ocasión de lumbres y dolores. Enséñame, Señor, que en mi camino pueda encontrar la huella de tu gloria, marcando paso a paso mi destino y sellando cada hecho de mi historia. Así podré amar como tú amaste, vivir la vida misma que viviste, en torno a hallar la gloria que tú hallaste, y morir yo también, cual tú moriste. Mi querido amigo, mi querida amiga, que el Señor pueda bendecirte y tú puedas tomar una decisión. Puedes decirle en esta noche: Señor, gracias, te alabo con todo mi corazón, porque tú, siendo Dios, te hiciste hombre, pero siendo hombre no viviste como cualquiera, sino que viviste sin pecado, dependiendo del Padre, con una poderosa vida de oración, enseñándome a obedecer por amor, marcándome el camino, porque Jesús vivió una vida ejemplar. En el plan de salvación, Jesús no solo vino a morir, Jesús vino a enseñarte cómo vivir. Y eso es maravilloso. ¿Qué sería de nosotros sin el ejemplo de Jesús? Yo quiero que tú pienses en esta noche, que te vayas a tu casa y ores al acostarte y digas: Señor, perdóname por ser tan débil, por ser tan miserable, por vivir en forma tan descuidada, por ser tan indiferente, por ser tan autosuficiente, por no valorar tu agenda, por hacer las cosas a tu modo, a mi modo. ¿Cuánto quisieran decirle: Señor, yo quiero ser como tú fuiste? Ayúdame a aferrarme a tus méritos, ayúdame a seguir tu ejemplo. ¿Quieres ponerte de pie para que oremos? Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por el mensaje de tu palabra, siempre tan poderosa, que no vuelve nunca vacía sin hacer una obra. Y te pido, Señor, que aunque sea tarde en la noche ya, aunque estemos cansados del día de trabajo, nuestra mente siempre esté dispuesta a absorber como una esponja tus palabras, que son más dulces que la miel. Ayúdanos, Señor, a valorar lo que tú quieres enseñarnos. Y despídenos con tu paz esta noche, pero que podamos ir a casa pensando en el valor y el significado de esta enseñanza, en lo que significa para nosotros que Cristo haya vivido una vida inmaculada, sin pecado, en todo el ejemplo que Él nos dejó. Y queremos rendir nuestra miseria, nuestra pecaminosidad, nuestra debilidad, nuestra autosuficiencia y nuestra indiferencia ante tus cosas muchas veces, para pedirte que algo nos convierta, Señor, algo nos cambie y tomemos decisiones importantes. Hay aquí tal vez algunas personas que necesitan tomar decisiones fundamentales por ti, que no están viviendo auténticamente, genuinamente como cristianos, que tal vez sin ser malos son un poco hipócritas porque a veces se ponen la careta. Todos necesitamos cambiar en eso, Señor. Perdónanos y danos la victoria a través de una vida de permanente comunión contigo. Oramos no porque haya méritos en nosotros, sino en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.